Ok, bueno, vamos a comenzar entonces. La computadora está un poquito lenta. Ajá. Ok, entonces, algo que recordar, que eso se lo van a preguntar cada vez que estén en una clase de patologías de genitales o estén en las clínicas, en, en la parte de las deformidades de los niños y eso, le van a preguntar las capas del testículo. Allí las tienen, para que las repasen o las sepan. No me voy a detener en eso. Igual, nunca olvidar que el testículo está irrigado por una arteria que viene directamente de lo que es la aorta. Se echa el polo desde allá arriba, de donde salen las arterias renales, y pasan a través de lo que es el conducto inguinal para llegar al testículo. Además, las venas son un plexo venoso, un sistema regulador para ayudar a que el testículo tenga temperatura adecuada para el sino que se va. Regulan la temperatura en conjunto con el plexo pampiniforme, porque la irrigación les va a ayudar igual a mantener la temperatura. Por eso energía con, se me olvidó, hidroseleno. ¿Cómo se llama? Cuando hay trombosis en las venitas, en este plexo tiende a estar estéril de ese tiempo. Si alguien sabe, me avisa. No me lleva mente. Bueno, así como, bueno, ustedes no vieron conmigo, pero todas las arterias por donde van, si arteria que sale el corazón, va por ahora, cuando da feo, todo el que va a conocer es recorrer los lucíferos, todo como se encuentra el recto retesticular, que llega a que tenemos que yo siempre digo, es una comita o una gorrita, lo que es todo aún con un solo tubo enrollado allí que como metía súper helado, entonces después baja aquí y después que hace esto aquí se convierte en frente. Cuando sube, Morfotrejo me contaba también lo que el cordón espermático, que pasan a través del condón y el hombre. Y todo obviamente se lo tienen que aprender. Obviamente va dentro de él el conducto diferente. A convertirse en el conducto eyaculador. Obviamente cuando debe pasar a través del tubo. Para el conducto empuja que la fase transversa esta fase transversa se convierte en única vaginal, y eso se llama túnica vaginal porque la invagina. El conducto inguinal, como saben, no un conducto como tal, porque no cumple, no es un tubo, sino es un trayecto que tiene composiciones de varios órganos, es decir, un techo, un piso, una pared lateral, una pared medial. Un día ustedes me dicen y podemos hablar solamente de lo que es el conducto inguinal, porque yo sé que muchas veces con entender ese conducto. Bueno, en fin, entonces el testículo va por ahí, se lleva parte de lo que es la fascia transversa, se lleva parte de lo que es el músculo externo, esa fascia salis se va a convertir en túnica vaginal, lo que aquí abajo se va a convertir, perdón, y ese poquito de músculo que se lleva por el oblicuo externo es que se va a convertir en músculo cremático, el que nos va a mantener el testículo a su temperatura. Bueno, como les decía, fíjense cómo va aquí del testículo, sube el deferente, pasa el conducto, pasa encima, ya dentro del abdomen, pasa por encima y hasta atrás, hasta atrás. Y aquí detrás, aquí atrás de la vejiga, se une en lo que es próstata. En la próstata entonces se une los testículos que vienen del conducto deferente, los componentes de
de parte del semen que vienen de la vesícula seminal, que es esta que está aquí. Aquí lo vemos mejor. Ajá. El conducto deferente detrás de la vejiga. Conducto deferente, vesícula seminal y próstata. Esos tres componentes que vienen de lo que, vuelvo y repito, conducto deferente, vesícula seminal y próstata, que va a formar que es el semen no solamente espermatozoides, sino que los espermatozoides deben llevarse oxígeno, un viaje largo para ellos, entonces deben llevarse oxígeno, deben llevarse fibrina que les va a ayudar a hacer primero cuando ocurre la eyaculación, ellos hacen como una cápsula por unos minutos de activación, se decide todo para que ocurra eso, se lo llevan de lo que es la glucosamina y claro, deben recordar, estoy hablando ya de fisiología, recordar que el que se eyacula cuando los demás no estaba en el ciclo en ese momento, esperando de todo, los conductos de la otra y ya del espermatozoide para que entonces ocurra la eyaculación. Aquí está el drenaje por detrás, lo que es la ampolla, la vesícula seminal. Ya está lo que se llama conducto eyaculador. Conducto eyaculador y entonces sale a través de la vagina. ¿Dónde vaya a caer? Ajá. Aquí tenemos, mira, vamos a todo la rinita, está haciendo que se me olviden las cosas. El cordón y tenemos, fíjense que es lo normal, ¿verdad? El cordón viene aquí, pasa lo que es el trayecto inguinal hasta aquí, ¿no? Esto es inguinal, sin el cuerpo dentro. Entonces, imagina un vaso de intestino que viene a través del conducto inguinal y que está el cordón es más. Tienen que recordar la definición de hernia y si quieren la copian, porque, bueno, no la copian las láminas, pero eso es siempre que se lo van a preguntar y creo que se los dije en abdomen. Sí, tengo que habérselo dicho. Una hernia es de la abdominal. Es un orificio natural. Es un orificio natural en la pared. Por debajo va a salir contenido abdominal. En cambio, una ventración es un orificio quirúrgico. Es un orificio natural, el otro es un orificio quirúrgico. Entonces, como les había dicho, cuando viéramos genitales, vamos a ver si hay una pregunta por aquí. Exactamente, varicocele, gracias. Varicocele se llama. Varicocele es la enfermedad que les estaba diciendo, donde ocurre trombosis del plexo pampiniforme, y entonces eso hace que la persona quede estéril por ese tiempo. Siempre la persona, antes de que lo operen de varicocele, debe hacerse un espermatograma para ver si en ese momento está estéril o no. Y vamos a decir que es más que todo para que el cirujano pueda dar fe de que, de que ya él estaba estéril en ese momento y de que si lo opera y se mantiene estéril es porque, bueno, es la enfermedad y no porque él le haya dañado algo durante la operación. Pero si no le hace el espermatograma antes, no es algo que uno puede comprobar, que él no estaba así y ahora está así, entonces, bueno, imagínense el lío legal que eso representa. Entonces, cuando tenemos una hernia inguinal, o vamos a decir en todo paciente que le vamos a explorar los genitales, pasa que aquí todavía no he llegado a la semiología, pero quise traerlo de una vez porque ya estaba hablando del conducto inguinal. Una de las cosas que debemos hacer es explorar el conducto inguinal y es una de las cosas, vamos a decir, una de las cosas más complicadas en el sentido de la semiología completa del cuerpo, porque siempre nos cuesta, como no es algo que estamos viendo, sino que estamos palpando, entonces no es algo que yo, si estoy explorando en un paciente y lo siento y todo, y hago la exploración, no hay yo cómo hacer que ustedes lo vean porque el que lo estoy sintiendo soy yo. ¿eh? Entonces, bueno, es sencillamente la práctica. Ustedes, en el caso tienen aquí el testículo, ¿verdad? Y entonces ustedes van a tomar un poquito de piel, o sea, no van a buscar hacer la exploración, el pulpejo del dedo, no lo van a colocar aquí y lo van a meter, no, lo van a colocar desde aquí abajo para llevarse un poquito de piel que les permita poder acceder. No sé si me entienden.
Pero entonces ustedes lo van a hacer desde aquí abajo, se van a llevar un poquito de piel y para explorar. A mí me costaba porque yo creía al principio que ese huequito, vamos a decir, el orificio del conducto inguinal externo, el más superficial, creí que era más angostico. Y no, o sea, es como que si ustedes pueden meter por lo menos 2 dedos allí. Claro, eso varía mucho de cada paciente, pero es más o menos como eso. Y el trayecto apenas son 4 centímetros. También yo me lo imaginaba algo así, como casi que llegaba aquí a la espina ilíaca anterior superior, no, pero nada más 4 centímetros. Claro, ahora el orificio más profundo, que sería el último que ustedes van a palpar, ese sí está normalmente cerrado. Él debe estar cerrado porque si no, ya sería una hernia inguinal. Entonces, igual, ustedes pueden usar tanto un meñique como está usando él aquí, porque obviamente el meñique es más fino y sería, entre comillas, como más cómodo, pero ya eso es comodidad de cada uno. Yo por lo menos casi siempre uso el dedo medio porque es el más largo y entonces para poder acceder más. Aquí tenemos una hernia inguinal bastante grande a la inspección, o sea que cuando el paciente les llega y usted con la inspección ya ven esa asimetría, ven esto aquí, ya se dan cuenta que hay una hernia inguinal. Tenemos las hernias crurales también. Las hernias crurales, perdón, son la salida de contenido abdominal a través del orificio por donde pasa la arteria femoral. Recuerden que la arteria femoral pasa a través entre el borde anterior del hueso coxal con el ligamento inguinal y que ese agujero se le llama de muchas formas, pero uno de los que más conocemos es, como lo conocemos, el agujero crural. Entonces pasa, en vez de salir por el conducto inguinal, sale por el agujero crural. Sale por ahí. Y entonces, pues, bueno, tenemos que los niños hasta 4 años se es un defecto de la abdominal que puede es de los 4 eso ya es un cirujano pediátrico, pero este, eso, o sea, se puede mantener hasta esa edad y muchas veces normalmente se cierra y listo, no ameritó operación, pero hay niños que médico puede operar. Ahí se queda pegada la línea. Bueno, con su raíz, cuerpo, tienen que lo que son los cuerpos, prenderse los cuerpos esponjosos, que está más hacia atrás, hacia arriba, los cuerpos cavernosos que se llenan de sangre, donde están las arterias elíseas, se llaman elíseas porque ellas están enrolladas, entonces cuando ocurre la erección, lo que hace que el pene se estire y que las nodillas se llenan, los cuerpos cavernosos que se llaman así, entonces aquí se ve. Bueno, aquí cavernoso, bueno, están las arterias duodenas y que tienen sus ramitas llamadas arterias profundas que terminan en las arterias elíseas. En cambio, alrededor del pene está que la principal aquí arriba, pues en el dorso del pene, obviamente la dorsal del pene. Tenemos el aparato reproductor femenino, ustedes eran una estudiante que las dos eran Gabriela y se llamaban Gabriela las dos, me decían sacar canas verdes. Entonces, bueno, decidieron que querían dar este seminario, bueno, la dejé así. Nunca llegué a hacer las láminas yo, sino que siempre uso las de ella. Bueno, recordar en los genitales externos, en el caso de las mujeres, de, de las pacientes, tenemos genitales externos masculinos y femeninos. Pues, perdón, tenemos genitales externos y genitales internos. En cuanto a los genitales externos, bueno, si vamos de atrás hacia adelante, vamos a tener, y todo eso es parte de lo que nosotros debemos examinar, tanto en la inspección como a la palpación. Lo que es el monte de Venus, que debemos ver cuán poblado está. Obviamente, si la paciente no se rasura, entonces
el poblado y todo eso, porque eso nos va a hablar de sus hormonas. Nos va a hablar de las hormonas y sobre todo lo vamos a ver ahorita, cómo eso se va viendo en las y en los adolescentes. Tenemos el monte de Venus, entonces luego tenemos aquí, vamos bajando, entonces obviamente nos vamos a encontrar de primero con lo que son los labios, los labios mayores. Dentro de los labios mayores tenemos los labios menores y al final hacia arriba tenemos lo que es el clítoris. En los labios mayores hacia adelante, antes de llegar al clítoris, los labios mayores hacia adelante forman lo que se llama una comisura labial anterior, que está formada, vuelvo y repito, por los labios mayores. Comisura labial anterior. En cambio, la posterior, comisura labial posterior, va a estar formada por los labios menores. Los labios mayores casi nunca se llegan hacia atrás a unirse, sino que los que se unen son los menores. Entonces tenemos el clítoris, obviamente con sus elementos como el pene, frenillo, glande, y a partir de allí, como un capuchón, van a salir son los labios menores. Luego, entonces, dentro de los labios menores vamos a encontrar lo que se llama el vestíbulo. Así como les hablé del vestíbulo en la boca, entonces tenemos un vestíbulo en los genitales de la mujer. Estos genitales, este vestíbulo, entonces va a contener lo que es la uretra y lo que es el orificio vaginal o el introito vaginal. Hacia los lados de este vestíbulo, entonces vamos a tener lo que son los labios menores. Luego tenemos el periné, después de la comisura labial posterior, el periné, y más hacia atrás, hacia posterior, tenemos lo que es el ano. Recordar lo que son los tipos de himen, en el caso de las niñas y de las adolescentes, los tipos de himen, que el más frecuente es el anular, tenemos el sectado porque tiene un sectum, un tabique, el cribiforme porque está como acribillado, como les había dicho, y está ya el perforado. Pero también les puede llegar un momento en que haya una paciente con un himen imperforado y que eso va a ser un problema porque en el caso cuando venga la menstruación, ha sucedido con muchas niñas, cuando viene la menstruación, entonces ahí es que se dan cuenta que no ha venido la menstruación, que le ha dado dolores de menstruación, pero no, no hay flujo. Entonces, este, es cuando los padres y eso se llegan a dar cuenta que tienen un himen perforado. De hecho, hay veces que hasta se han enfermado y todo porque se ha acumulado todo ese flujo allí en la vagina. Y cuando hacen tomografía y todo es que se dan cuenta de eso. Y sencillamente tenían que haber explorado los genitales para que vean parte de lo que es la importancia. Me acuerdo cuando yo estaba en obstetricia, si llegó un caso de una paciente de himen perforado y tuvo que hacerse la perforación quirúrgica, y pero no, o sea, no ocurrió todo esto que les estoy diciendo, que sencillamente ya ellos sabían que era imperforado y eso, y se le hizo la intervención quirúrgica de una manera ambulatoria, pero se le tuvo que dar un certificado de que ella era virgen, en el caso para que cuando tuviera con una persona con quien iba a estar la primera vez, o sea, hubiera una certificación de que ella era virgen. Recordar y no olvidar que entonces en el caso de los genitales internos tenemos hacia adelante tenemos el pubis, ¿verdad? Y sobre él descansa la vejiga. Después más atrás tenemos lo que es el útero y con el conducto vaginal. Adelante tenemos vejiga y uretra y hacia atrás tenemos útero y conducto vaginal. Por eso entonces en las mujeres, en el caso de las mujeres cuando le van a hacer ecosonograma siempre les piden que tengan la vejiga llena, porque entonces cuando la vejiga se llena, se levanta el útero y ayuda a ver mejor a través del transductor. Además de que el agua como tal de la orina en la vejiga ayuda a mejorar la imagen.
Ajá, ya me están avisando que quedan 10 minutos. Entonces igual vemos aquí, sínfisis del pubis, hacia atrás vejiga y uretra, más atrás útero y vagina, con el recto mucho más atrás. Bueno, fíjese ya han pasado 40 minutos y yo hablando todavía de anatomía y fisiología. Igual aquí vemos la, la vagina con el útero, la parte del cuerpo del útero, el cuello del útero, y hacia los lados que tenemos las trompas con los ovarios aquí. Obviamente cuando estoy dando anatomía y fisiología, obviamente me quedo más hablando de muchas de esas cosas y las partes y todo eso. Esto es algo que sí me gustaría quedarme un momentico mientras les explico esto para que me puedan entender cuando les explique lo del tacto vaginal. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos abdomen? Que les hablaba de lo que era un fondo de saco, ¿verdad? En este caso también la vagina tiene un fondo de saco porque, fíjense que la vagina no es un tubo que termina aquí en el cuello y el cuello continúa, el cuello del útero, no, sino que la vagina abraza al cuello. No llega aquí, el borde de la vagina no llega aquí, sino que abraza al cuello. Eso hace que entonces, em, aquí eso se forma unos fondos de saco. Fondo de saco, en este caso que estamos en un plano coronal, un cuerpo de fondo de saco, la línea sería la derecha. Obviamente, si tendríamos un corte sagital, podría ir adelante. Sagital, ¿no? Y el fondo de saco. Cuando ocurre eyaculación, aquí es que normalmente el fondo cervical. 7 minutos voy. Ajá, ahora me están llamando para comer. Entonces, bueno, cuando ya se me acabe esto aquí, este, me dan una media hora para comer. Ajá, entonces, vuelvo y les repito, este fondo de saco, porque es importante, porque entonces cuando ustedes van a hacer el tacto, sus dedos se mueven por todo el fondo de saco y no encuentran el cuello. El cuello es el que deben encontrar para ver su consistencia, para ver si el conducto cervical está permeable. De hecho, el conducto cervical, la permeabilidad del conducto cervical con sus dedos, es lo que ustedes van a medir cuando el parto. Que si tiene tanto de dilatación, esto es lo que se mide, el cuello. Entonces a veces ustedes no lo encuentran porque su dedo buscando a través del fondo de saco, no lo encuentran. Ustedes dirán que cómo no lo vamos a encontrar, pero ya van a ver cuando lo tengan que hacer. Al principio es complicado. ¿Se acuerdan cuando si los que tuvieron en la clase de peritoneo, o lo hayan llegado a ver, si ven, ¿se acuerdan que les hablé del fondo de saco de Douglas? ¿Se acuerdan que les hablé de que el peritoneo viene aquí por el sacro, pasa por delante del recto y después se devuelve hacia la pared posterior del útero? Y que allí, eso como es el sitio más declive de todo el peritoneo, es el sitio donde se pueden acumular algunos líquido peritoneal que ya esté patológico, en el caso de las peritonitis, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un tacto rectal, vamos a palpar una ampolla bastante hipertérmica y la paciente le va a dar mucho dolor porque estás palpando casi el fondo de saco de Douglas, se llama, el fondo de saco de Douglas, y entonces eso te puede indicar peritonitis. Antes, sinceramente, no sé si ahorita se hace, yo creo que no, ya casi no, pero antes existía lo que se llama, se hacía punción aquí al fondo del saco de Douglas. Es decir, a través del espéculo, colocabas el espéculo, ¿verdad? Y entonces, fijémonos aquí, ya tenemos colocado el espéculo y aquí sería el fondo de saco posterior, ¿verdad? Entonces, alzábamos un poquito, yo nunca lo llegué a hacer, se alza un poquito el cuello y entonces se accede a través del fondo de saco de Douglas con una aguja
para tomar muestra del fondo de esa acueducta, a ver si había líquido y si ese líquido estaba patológico, es decir, si no era líquido peritoneal normal. Y vamos a continuar entonces con la exploración de los genitales. En este caso de los genitales masculinos, como ven, estas láminas son del doctor Barreno, que en paz descanse. Bueno, como les había dicho, ustedes se tienen que aprender lo que son las escalas de Tanner, sobre todo, por ejemplo, cuando estén en pediatría, que en uno de los sitios donde nos preguntan, la escala de Tanner que nos va a ir diciendo el estadio de madurez em, sexual del adolescente. Cómo va primero sin vello, luego el vello alrededor de los testículos y el escroto, luego el alargamiento y engrosamiento del pene, luego más la población del vello y del alargamiento del pene, y por último, sobre todo cuando ya llega a este tipo de vello en la zona medial de los muslos. La quinta era la que más me acordaba yo. Las otras siempre se me olvidaban. Normalmente como que tiene efecto que va lento. Bueno, a la inspección obviamente vamos a ver lo que es la integridad del pene como tal, cómo está el glande, cómo está el prepucio y el cuerpo. Obviamente si el paciente no está circuncidado, hay que retraer el prepucio. Cuando está inflamado el glande, lo vemos rojo, porque hay lo que llamamos una balanitis, y entonces obviamente al apretar podemos ver si hay secreción fétida. Em, Ahora existe la fimosis y la parafimosis. Ahí existe cuando no se puede retraer el prepucio, entonces eso se le llama fimosis y eso se debe intervenir, porque va a llegar un momento que eso se debe retraer. Ahora, existe una complicación que, que puede ser que el orificio del prepucio esté tan pequeño que, bueno, de todas maneras lo puedes retraer, pero no se puede devolver. Entonces ya se forma una parafimosis porque se inflama y todo. Y debe em, corregirse con una corrección quirúrgica. Casi siempre es con una circuncisión de una vez más que solamente hacer una incisión dorsal. ¿Qué tal? ¿Cómo es circuncidado o no circuncidado? Perdón. Ajá, debemos examinar si hay alguna úlcera, nódulos, inflamación, em, la posición del meato, ya se la voy a decir porque el meato debe estar más que todo hacia ventral, donde está el frenillo. Que entonces la posición, está aquí, si, si la posición del meato urinario puede llegar a estar en el cuerpo del pene o hasta entre los testículos por una malformación genital. Si está debajo, si está ventral al pene, eso se llama hipospadia. Epispadia si está por encima en el dorso del pene. Bueno, a la palpación, obviamente, entonces debemos comprimir y evidenciar si hay una salida de secreción, obviamente eso debe ser suave. Si hay una secreción, obviamente eso debe hacerse un cultivo. Existe esta enfermedad, te quedó atravesado esa broma ahí. Enfermedad de Peyronie,
Peyronie. Eso lo acomodo antes de pasarle las láminas, que como siempre, recuerden que yo siempre se las paso. Enfermedad de Peyronie es que se forma una fibrosis en el dorso del pene, y entonces el pene siempre está así, este, y obviamente en una erección más, en la curvatura se acentúa más. Es igual a una malformación congénita que también se manifiesta en la palma de la mano, sobre todo hacia el lado del meñique, pero que esa enfermedad en la mano se llama enfermedad de Dupuytren. Ustedes lo pueden buscar, enfermedad de Dupuytren. Y es la misma placa fibrosa. De hecho, eso me acuerdo que siempre el cirujano de mano en el posgrado nos decía, cuando llegaba un paciente con enfermedad de Dupuytren, había que preguntarle si tenía la enfermedad de Peyronie, pero siempre entonces nos preguntaba cuál era el nombre de la enfermedad y uno siempre se lo olvidaba. Ujú. Esto sucedió fue porque como me traje las láminas a este fondo, entonces quedó todo así. No me fijé, de verdad, disculpen. Bueno, igual en qué debemos pensar si hay sencillamente una secreción o si hay una salida de sangre, pues como tal. Em, en cuanto al escroto, recordemos que el escroto es la piel que rodea los testículos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Igual si hay una tumefacción, un bulto, ver en cuanto a los testículos, ver la simetría, siempre uno va a estar más descendido que el otro, pero igual si hay quiste, porque, o sea, quiste no solamente que los debemos buscar en el, en el escroto como tal, sino dentro del testículo, pues, con la palpación. Y después se debe evaluar a través de ecografía, porque muchas veces esos nódulos, esos quistes son parte de malformaciones, pero malformaciones que no son malignas, sino que se pueden permitir así. Em, en cuanto a los testículos, aquí eran los testículos. A ver. No, aquí él está buscando. Ajá, sí, seguimos en el escroto. Pasa que aquí debe estar el título. Obviamente debemos. Recuerden que los testículos están dentro del escroto, pero ellos son móviles dentro del escroto. Entonces nosotros, esa movilidad nos ayuda a examinar como tal la piel, o sea, todas esas capitas del escroto, examinarla y evidenciar si hay un enfisema, es decir, si hay aire dentro del escroto, si hay varicoceles, si hay mucho líquido. Hay una que está por ahí, hay un test también que se hace así como que se llama la transiluminación. Así como se hace una transiluminación de los senos paranasales, se hace una transiluminación de los testículos, ya se los enseñan. Bueno, igual los testículos vamos a palpar que sean de forma ovoidea, superficie lisa. Obviamente si de repente palpamos algo duro, a ver si de repente un tumor o algo. Aquí está lo de la transiluminación, que lo normal es que no ocurra esto, que se vea rojo. Que cuando se ve rojo es porque hay líquido. Al hacer la transiluminación y verlo así, entonces lo normal es que hay líquido. Entonces fíjense que cuando yo les decía de los senos paranasales, lo normal es que esté negativo, ¿verdad? Perdón, lo normal es que esté positivo allá, que se vea la transiluminación. Eso es lo normal, positivo. Aquí es al contrario, la transiluminación también puede ser positiva o negativa, pero cuando se ve que está rojo, que está positivo, está enfermo el paciente. En cambio, cuando está negativo, está bien. Vuelvo y repito, en seno paranasales, cuando está positivo, que es que se ve, es normal,
Por más que digamos está positivo, pero es normal, porque se está viendo. Se le llama positivo porque está viendo, no puede estar enfermo. La criptorquidia, aquí se comió, se puso más pequeño. ¿Cómo va a ser la mina después? La criptorquidia es cuando los testículos no descienden. Eso es una de las primeras cosas que nosotros debemos examinar en un recién nacido. Es palpar los escrotos y ver si, sentir si los testículos están descendidos o no, porque pudieran ser que ellos se queden en el trayecto inguinal. Ahí obviamente debemos referirlo a un cirujano pediatra, porque ese testículo no puede quedar mucho tiempo allí porque se puede necrosar, puede dañar por las altas temperaturas que hay dentro del abdomen. Ajá, el epidídimo, que por eso era que yo me había detenido un poquito hablando del epidídimo, que lo vamos a palpar encima y posterior al testículo. De verdad que es un poquito incómodo cuando uno solo palpa, pero este, es algo que uno debe hacer por lo menos mensual. Entonces, ustedes tienen el testículo y se van hacia arriba y entonces van a palpar esta comita que está aquí. Y bueno, deben palparlo en toda su extensión para igual a este nivel ustedes pueden palpar lo que es el cordón espermático, pueden hacer pinza más o menos como está haciendo él aquí, pero como a este nivel. Pinza, y se palpa lo que es el cordón espermático. De hecho, ustedes lo palpan con suavidad con sus dedos y van a sentir que son como varias cuerditas que están allí. Recuerden que ahí está la arteria, la vena, el plexo piriforme, la túnica vaginal que viene bajando por allí, músculo cremasteriano, el conducto deferente, todo eso se palpa, pues. Obviamente que no vas a saber quién es quién, pero se sienten varias cuerditas allí. Bueno, esta es una técnica del epidídimo. O sea, lo que hacemos es que fijamos el testículo en una mano para que no se mueva y entonces con la otra palpamos el testículo. Y bueno, obviamente podemos seguir el trayecto, como les dije, del cordón espermático hasta el conducto inguinal. Ajá, sí, bueno, ya les hablé de que se pueden palpar el cordón. Y pueden, igual, como siempre, deben hacerlo primero en una persona normal para que sepan el tamaño que debe ser, para entonces ustedes compararlo si lo sienten en una persona enferma que pudiera estar dilatado. Bueno, estos son consejos para que tengan ustedes, sobre todo los varones, hacerse su autoexamen testicular mensual, así como en las mujeres, las mamás. En el caso de las niñas, igual también hay un Tanner, pero igualmente también lo hay para las mamas. En el estadio 1, bueno, obviamente no hay nada. Ya en el estadio 2, entonces el aumento del vello púbico escaso, sobre todo en los labios mayores. Recuerden que una de las cosas que no les di en la parte de anatomía, las diferencias que hay entre los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores están rellenos de tejido em, me olvidó, adiposo, de tejido adiposo. En cambio, los labios menores no. Los labios mayores son más oscuros que los labios menores. Los labios mayores tienen vello, cosa que no tienen los menores. Eso, o sea, por lo menos las tres diferencias principales. En algún momento se la pueden llegar a preguntar. Igual, bueno, como les dije, va creciendo el vello hasta que en el estadio 5 está hasta la parte interna de los muslos.
Igual va aumentando en cuanto a las mamas, va aumentando primero lo que es la parte del botón mamario, del pezón, y luego es que va aumentando el resto de la mama. Igual aquí, que esto es, vamos a decir, la, la parte importante de la escala de Tanner es que ustedes deben compararlo con lo normal, como con la edad, pues, a la edad que ya debe ir. Claro, recuerden que esta edad depende mucho del sitio donde nos encontremos, el país donde nos encontremos, y también que a medida que han ido pasando los años, esto baja un poquito, ha ido bajando la edad. Ok. Bueno, ya hablamos de lo que son los genitales externos e internos. La primera parte igual, eh, no voy a hablar mucho porque es la anamnesis y un poco de eso hablamos antes. Sin embargo, si ustedes quieren preguntar alguna cosa, algo, lo pueden hacer a través del chat y lo discutimos. Como siempre les dije en aquella vez, em, en cuanto a la menstruación, ustedes deben preguntar el ritmo, el volumen, cuántas toallas se cambian diariamente. Eso les ayuda a saber la pérdida hemática, por cuántos días dura, cuándo fue su fecha de última regla, el color, la fluidez, si se acompaña de dolor, algunos que les duele, otros que no. Si hay una hemorragia entre una menstruación y otra. Ajá, vamos a preguntar lo que es la leucorrea. Hay veces que es fisiológica, sobre todo en la recién nacida, o cuando ya se acerca la menarquia. El prurito vulvar, qué cosas pueden, pueden originarlo. Si hay alguna tumoración, aumento de volumen. Bueno, exacto, las causas que pueden haber de una ruptura de embarazo extrauterino, eso se llama embarazo ectópico, aquí lo llamamos embarazo ectópico roto. Si hay algún tipo de dolor o molestia, hacer toda esta pregunta acerca de si hay maniobras bruscas durante el acto sexual, si hay dispareunia, si hay hipogastralgia, hacia dónde se irradia el dolor, si es uterino como tal, central, o si se irradia hacia alguno de los flancos. Tipo de dolor, otros síntomas que le acompañan. La relación con los medicamentos o con los días de la menstruación. En la historia obstétrica, obviamente, bueno, que de todas maneras, si tengo las láminas mías, bueno, mías no, de obstetricia, pero que yo las uso cuando doy el curso para entrar a las clínicas. Bueno, entonces en la historia obstétrica debemos hacer todas estas preguntas. ¿Cuándo empezó su primera relación sexual? Eso lo hemos hablado. La primera gestación, el número de embarazo. Y aquí está cómo es que debemos escribir. Fíjese que aquí arrojo, no sé en qué país será que le dicen así a los abortos, pero bueno, aquí le podemos preguntar normalmente los abortos. Si está relacionado con la orina, si hay síntomas urinarios como dolor lumbar, si hay cistitis, dolor al orinar, terminar de orinar, o sea, si arde el orinar, y si hay molestia al finalizar la orina. Em,
si se relacionan con síntomas digestivos, si debemos evaluar trastornos durante el acto sexual. Eso hasta puede ser un tema de tesis. Me acuerdo que hubo una compañera en mi promoción que su tema fue sobre la frigidez en los pacientes mayores de 40 años. Entonces, la frecuencia y eso y todas esas cosas. Ok, entonces cuando tenemos el examen ginecológico, recuerden que tenemos igual la inspección y la palpación. Por lo tanto, como la inspección siempre va primero, entonces nosotros debemos siempre colocar el espéculo y hacer el examen con el espéculo primero, porque esa es la inspección. Y la palpación es con el tacto. Entonces, bueno, se examinan los genitales externos, cómo está el vello, como les había dicho la otra vez, como les dije, perdón, temprano, por lo de las hormonas. Si hay anomalías anatómicas, como un himen imperforado, o como que no haya la falta de los labios mayores, algunas lesiones, obviamente, que siempre las vamos a relacionar, siempre las tendemos a relacionar, aunque no siempre es eso, pero con las enfermedades de transmisión sexual. Como les había dicho, el introito vaginal siempre debemos examinarlo, si es anular, si está el himen, si es anular, si está tabicado, si es cribiforme. Aquí en este caso, bueno, ya está haciendo la palpación, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, si hacemos una especuloscopia, ¿verdad? Hacemos el espéculo y entonces nosotros vamos a ver primero las paredes vaginales, vamos a ver su coloración, si hay algún tipo de secreción en las paredes, si están secas o están húmedas. Entonces aquí vemos lo que es el cuello del útero, y como les dije, aquí alrededor serían los fondos de saco. En este caso estamos viendo una salida de secreción a través del canal cervical. Entonces quiere decir que puede ser que haya una infección a nivel del útero, pero, o una infección vaginal, pero obviamente no estoy diciendo en este caso, sino que eso obviamente lo debemos relacionar con lo que ya hemos preguntado y con el olor también. Eso es una de las características aquí de ginecología, que el olor nos va a decir mucho. Perdón, aquí les iba a comentar que nosotros podemos exactamente palpar el útero con una palpación bimanual. No sé si se acuerdan cuando hablábamos al principio de las técnicas de exploración clínica, que hablábamos de qué era inspección, qué era palpación, y había una parte que decía exploración bimanual, es esta, que en la que se puede palpar el útero o hasta los ovarios, haciendo un tacto y con la mano a través del abdomen. Recuerden que en los labios menores existen unas glándulas llamadas glándulas de Bartolino. Estas glándulas de Bartolino nos ayudan a, bueno, no a mí no, ayuda a la mujer en cuanto a en la excitación sexual, a mantenerlo húmedo, a la secreción, a la lubricación, perdón, de la vagina. Entonces resulta que así como ocurren los orzuelos, ¿se acuerdan que les había dicho que los orzuelos ocurren porque se tapa el conducto de la glándula? Entonces se inflama la glándula. Bueno, igualito ocurre con esta glándula en los labios menores, que ella se puede tapar, se puede tapar el conducto, y entonces obviamente la glándula no se ha dado cuenta y sigue haciendo
sigue haciendo la secreción, pero no sale de la glándula. Por lo tanto, se acumula y entonces se forma esta pelota. A veces hasta esa pelota se, se infecta, o sea, la secreción se infecta. Y eso duele, bueno, como yo no tengo idea porque no soy mujer, y a lo mejor a usted no le ha pasado, así que como no tienen idea. O sea, eso es un dolor muy, muy horrible. Me acuerdo que en la rural, sí me acuerdo que cuando me dieron la clase y tal, pero yo nunca lo vi. En la rural me llegó una paciente con eso. La paciente, de hecho, venía caminando abierta. No podía cerrar las piernas normal. La evalué y le dije, ¿no? Que tenía que ir con un ginecólogo, que el, la solución es hacer una abertura allí con un bisturí, colocar anestesia y todo eso. Y drenarle y ya. Pero que no lo podía hacer ahí y tal. Entonces, bueno, no, la paciente me llegó al día siguiente, no, doctor, no puedo dormir, no he dormido nada. Tengo que dormir, mi esposo duerme en el sofá porque yo tengo que agarrar toda la cama porque tengo que dormir con las piernas abiertas porque no aguanto y tal. Doctor, haga todo lo que usted crea que deba hacer, que no sé qué, pero ayúdeme con esto. Y bueno, como eso era en Mirimiri, lo más cerca era Coro, que está 1 hora y media más o menos. Bueno, y bueno, ¿no? Le coloqué anestesia y drené y bueno, la señora salió llenándome de bendiciones de ahí porque le había quitado el dolor enseguida. Gracias a Dios. Pero bueno, les va a llegar eso, que se llama Bartolinitis. Les puede llegar. Igual, bueno, obviamente, después del introito vaginal, está lo que es el periné, que es donde se insertan todos los músculos del piso pélvico y que deben tratar de no llevarse cuando hagan el corte en el caso cuando van a hacer el parto, cuando están atendiendo el parto. Más, después en la siguiente vamos a ver la parte obstétrica. Bueno, aquí tenemos el espéculo, los diferentes tipos de espéculo, que como les dije, aquí lo tenemos al revés, pero el espéculo es lo que va de primero. Entonces, con el espéculo vamos a ver la mucosa vaginal, su coloración, las secreciones, si hay quistes, etcétera, a medida que vamos colocando el espéculo. Igual al final, que vamos a evaluar el cuello, su coloración, si hay presencia de úlcera, que si hay alguna salida de alguna secreción. Aquí está otro cuello. Aquí está otro. Bueno, el útero obviamente sí, ya en el caso de la palpación, que lo estamos evaluando aquí con la parte bimanual. Después de examinar en el tacto, se va a evaluar lo que es el cuello y la consistencia del cuello. Que lo normal es lo que llamamos consistencia renitente, como la punta de la nariz. Y vamos a evaluar otras cosas que mejor se las relaciono con obstetricia porque lo van a tener, lo van a poder relacionar mejor. Em, Además, cuando nosotros estamos haciendo en el espéculo, de una vez ya es algo rutinario en la clínica ginecológica, en la exploración ginecológica, tomar la muestra y hacer la prueba de lo que llamamos la prueba de Papa Nicolau, en la que evaluamos los tipos de células que hay en el cuello. Tomamos una muestra y evaluamos al microscopio el tipo de células que hay en el cuello que nos pueden hablar de si hay infección y hasta nos pueden eh, avisar de algún cáncer de cuello uterino, de vagina, etc. Obviamente, igual también en el tacto vaginal vamos a palpar lo que son las paredes, el diámetro y vamos a ver, igual a evaluar la temperatura de la vagina. Una temperatura aumentada nos puede hablar de infección, tanto de la vagina como del útero o hasta del abdomen.
Y bueno, en cuanto al cuello, como les había dicho, que evaluemos el tamaño, la consistencia, la regularidad. La situación es si está lateralizado o si está centrado. La permeabilidad, si el orificio cervical externo, es decir, el conducto cervical, está permeable y podemos meter un dedo, que lo normal es que no esté, a menos que la paciente esté embarazada, que de eso vamos a hablar ahí más adelante. En el tacto también podemos hablar de, perdón, también podemos evaluar el útero como tal. Si nos vamos a través de los fondos de saco, podemos llegar a palpar parte del útero y del cuello uterino. Entonces, de esa manera podemos evaluar y obviamente ayudándonos con la bimanual. Los ovarios igual, con la parte bimanual, si es un poco más complicado de verdad de hacer. Y finalizamos con un tacto rectal. En el tacto rectal, obviamente, vamos a entonces a palpar a la vagina, nos va a ayudar con la vagina desde la parte posterior y de hecho se palpan unos ligamentos. La parte de la vagina, en el cuello uterino hacia los lados, él se mantiene allí por unos ligamentos que se llaman ligamento de McEnroe, que la mantienen fija allí centrado a la pelvis. Y a través del tacto rectal, desde atrás hacia adelante, nosotros podemos no palpar esos ligamentos, sino que muchas veces los cánceres de cuello uterino se empiezan a diseminar a través de esos ligamentos. Y si nosotros los palpamos, si palpamos esa diseminación a través de los ligamentos de McEnroe, nos va a ayudar con el pronóstico de la paciente, a saber el pronóstico que tiene la paciente. Bueno, otros, además de la prueba de Papa Nicolau, que tenemos también la histeroscopia. La histeroscopia es que nosotros metemos una camarita a través del conducto cervical para ver dentro del cuello para ver dentro del útero, de la cavidad uterina. Lo que es la citología, que es la prueba de Papa Nicolau. Evaluar el moco cervical, igual, el color, la cantidad, etcétera, porque eso nos va a hablar de infección vaginal. Recuerden que una cosa es infección vaginal, que tiene que ver con todo esto que estamos viendo, y otra cosa es infección urinaria, que lo vamos a hacer a través del interrogatorio, evaluando si hay disuria, etcétera, y con uroanálisis. Pero las dos cosas son diferentes. Igual podemos tomar biopsia del cuello, si es necesario. Igual el examen que les estaba diciendo a través del fondo de saco de Douglas. Ya se me está terminando la sesión de ahorita. Que aquí lo llaman la punción de Douglas, el fondo de saco de Douglas. Histerosalpingografía es que nosotros colocamos contraste a través del útero y luego hacemos rayos X y entonces vemos si hay permeabilidad de las trompas, que es uno de los exámenes que se debe hacer cuando hay esterilidad. La parte hormonal, los exámenes de sangre, histerometría nos ayudan a medir cuánto mide el útero desde del fondo hasta la cavidad el conducto cervical. Eso nos ayuda porque cuando vamos a hacer un legrado de que hay un aborto, saber hasta dónde no nos debemos pasar con el legrado. Ya estos son interrogatorios y alteraciones. Ya esto es la parte obstétrica que se la voy a dar después. Bueno, yo atendiendo un parto, me acuerdo a las 4 de la mañana, fueron poquitos los partos que yo atendí, creo que fueron como 10, 11 en la clínica, en la pasantía. Y en la rural atendí unos 10 más y, y bueno, ya que después como trabajé en el centro de salud, sí atendí 50 más en el año. Yo no era de mucho de estar en los partos, era más de estar con las cesáreas para estar operando y empezar a aprender a usar el bisturí.
Bueno, estas son unas láminas que yo uso, son de la doctora Ligia Chávez, de obstetricia, y yo las uso cuando doy el curso de preclínica. Bueno, esta es la historia obstétrica. Es una historia que nos gusta hacer porque es rapidita, no se pregunta tantas cosas o no se escribe tantas cosas como, como normalmente lo hacemos en una historia. La parte posterior, motivo de consulta, que casi siempre cuando vienen ya para parir, contracciones uterinas dolorosas es lo que se coloca. Esto es un ejemplo de una enfermedad actual. Que debemos entonces siempre preguntar la edad, la fecha de última regla y la fecha probable de parto. Deben medirlas, acostarse de medio ladito izquierdo y durante 10 minutos contar cuántas contracciones tiene. Si las contracciones son más de 3 y si duran más de 45 segundos, ya está comenzando el trabajo de parto. Esas son las contracciones que son efectivas y que van a ayudar a ablandar y a dilatar el cuello uterino para que se produzca el trabajo de parto. Bueno, aquí en los diagnósticos siempre se coloca la edad gestacional de la paciente, embarazo de tantas semanas por FUR o por el eco, o si se saca la cuenta a través del eco, y los demás diagnósticos, si la paciente tiene alguna infección vaginal o vimos alguna infección urinaria, etc. Vamos entonces a enseñarles cómo se saca la edad gestacional. Hay dos maneras, una por la fecha de última regla y otra por el eco. Por la fecha de última regla, supongamos entonces que nos llegó la paciente y la paciente dice que tiene su fecha de última regla es el 5 de aquí lo entiendo yo. Se saca la yo voy a ir escribiendo con ustedes. Entonces supongamos que hoy es 26 de agosto. Bueno, por supuesto hoy es 26 de agosto. Voy a ir cambiando aquí las láminas, las letras. Pero está lento la computadora. Qué bello. Ajá. Hoy 26 de agosto de 2020. Un año que quisiéramos olvidar. Ajá. Y entonces la paciente nos dice que que está bien, su fecha de última regla es el 5 de julio, pero del 2020. Doctor, no me viene la regla del 5 de julio. Ay, papá. Ah, bueno. Entonces le vamos a sacar su fecha probable de parto. ¿Cómo se saca la fecha probable de parto? Se le suma a los días. Se va a sacar en base a dos números, al día y al mes. Al día de la fecha última regla se suman 7 días, que sería 2. Y al mes, que es 7, en este caso se le restan 3 y queda 4. Soy el 12 de abril del 2021. Para esa fecha, ella va a tener 40 semanas. Para esa fecha, ella va a tener 40 semanas. Claro, no necesariamente, eso a juro no es que va a variar ese día. Por eso que se llama fecha probable, sino que para esa fecha, que es el promedio de que se pare en la semana.
Entonces, se saca esa cuenta para uno tenerlo en mente. Ahora, aquí hoy es 26 de agosto. Ahora, ya saqué fecha probable de parto. Ahora la edad gestional. La edad gestional solamente entonces, vamos a contar cuántos días ha pasado desde el 5 de julio hasta hoy, que es 26 de agosto. ¿Me entiendes? ¿Cuántos días hay desde el 5 de julio hasta hoy, que es 26 de agosto? Entonces yo saco la cuenta. Del 5 de julio a el 31 de julio, ¿cuántos días hay? 26, aquí está. 26 días de julio. Más hoy, que es 26 días de agosto, ¿verdad? Esto lo tengo que borrar porque esto era otro ejercicio. Entonces yo saco la cuenta. 26 días de julio, que es lo que hay del 5 de julio al 31 de julio, más del 1 de agosto al 26 de agosto. Entonces yo saco esa cuenta, sumo 26 más 26 son 52, si no me falla la matemática. 52. ¿eh? Y ese número, 52, lo divido entre 7, porque, ya sé que hay 52 días, pero quiero saberlo en semanas. Entonces, divido 52 entre 7 y me da, que buscar la calculadora, porque eso sí no sabemos. Aunque en mis tiempos, de verdad, no le estoy diciendo mentira, porque cuando eso apenas estaban saliendo los BlackBerry, pero personas como yo no teníamos. Teníamos que dividirlo a mano. Dividir 52 entre 7, y me da, si ustedes buscan su calculadora, te da 7.4. Pero resulta que tú no puedes colocar entonces 7 semanas más 4 días. No, porque ese punto 4 es otra cosa. Lo que pasa es que no me voy a poner a explicar. Porque eso es matemática. Porque, o sea, si las semanas fueran de 10 días, yo pudiera decir 7 semanas, 4 días. Pero cada semana son 7 días. Entonces no es eso. De hecho, si ustedes multiplican, fíjense, 52, perdón, multiplican 10 semanas por 7 días, ¿verdad? Les da 49. ¿Cuántos días faltan para que llegue al 52? 3 días. Entonces, es 7 semanas más 3 días. O sea, cuando la primera vez algo que aquí dice pizarra. Vamos a ver si me sirve. Ok, vamos a hacer el intento. Porque estoy en una lacto. Uno escribía 52. 52 entre 7. Ok, entonces 7 por 1, 7. No, al 52, al 5 no da. Entonces tengo que agarrar 2. 7, es así. 7 por 1, 7. Dando enredado, chico. No puedo agarrar el 5 porque no me da. Entonces agarro el 2. Entonces, coloco aquí es el 7. 7 por 7, 49. ¿Verdad? Al 52, 3. ¿Se acuerdan que a esto se le llama residuo? ¿Verdad? Este residuo, entonces, es el que uno coloca allá. Por eso es que uno dice entonces, uno entonces escribía, uno tenía que sacar esta cuenta en su cuadernito, con la paciente ahí. Entonces uno dice 52 semanas, perdón, ¿cómo le doy aquí para atrás de esa cena? Entonces uno dice 7 semanas, 7 semanas, mejor borro eso que se ve feo ahí. 7 semanas
más 3 días, que es el residuo. Así que se sacaba la cuenta. 7 semanas más 3 días. Aquí está, 7 semanas más 3 días. Ahora, se quitó el compartir pantalla. Entonces, esa es la manera de sacar la cuenta. Ahora, supónganse que la paciente es descuidada y dice, no, yo no sé cuál es mi fecha última regla. Entonces, pero tiene un eco, ¿verdad? Que ella se hizo, que dice que está embarazada. Entonces ustedes deben sacar esa cuenta porque resulta que el eco es, supónganse supónganse que el eco se lo hizo hace 2 semanas. Y hoy es 26, el eco se lo hizo, supónganse, el 13. Doctor, yo el 13 de agosto ya yo me di cuenta que no me iba a bajar la regla y entonces me fui a hacer el eco. Entonces, ese eco dice, ¿verdad? El eco al final dice que tiene 5 semanas. Ajá. Pero hoy, yo quiero saber, hoy 26 de agosto, quiero saber cuántas semanas tiene. Entonces, voy a usar la pizarrita otra vez. Si algo no se les ve, me avisa. Ajá. Entonces, su fecha de última regla, su FUR, es dijimos el 5 de julio. Ajá. Estaba celebrando la independencia y bueno, le vino la regla ese día. Ajá. Entonces, fecha de última regla. Ese día. Pero resulta que ese día yo ahorita no lo conozco. Yo no sé qué día, porque se le olvidó, porque es el ejemplo que le estoy poniendo. Pero ella se acuerda que aquí, ella se hizo el día 13, ¿verdad? De agosto, ella se hizo un eco que decía que ella tenía 5 semanas. Hoy es 26 de agosto. Claro, hoy esto está, el ejercicio entre comillas está fácil porque no hay varias semanas. No hay tantas semanas, pero okay. Entonces, ¿qué sucede? Que yo sé, yo conozco que desde esta fecha, que en verdad no la conozco, ¿verdad? Sino que yo sé que desde esta fecha que es X para mí hasta el 13 de agosto que ella se hizo el eco, ella tenía 5 semanas. Ahora a mí me falta saber, porque entonces ella quiere saber en verdad cuántas semanas tiene en completo el embarazo. Yo necesito saber cuántas semanas tengo en completo el embarazo. Entonces, ya yo sé que desde la fecha que no conocemos hasta el 13 de agosto hay 5 semanas. Entonces, sencillamente, yo voy a sacar cuántos días hay desde el 13 de agosto hasta hoy, 26. Saco la cuenta cuántos días hay y lo convierto a semanas. ¿Cuántos días hay? Bueno, sencillamente, bueno, como en este caso, no salimos ni del mes, sencillamente lo cuento con los dedos, pues. Del 13 al 23 hay 10, más 26 son 13 días, ¿verdad? Entonces, yo agarro, entonces digo, bueno, 13 días. Y 13 días entre 7, ¿no? Entonces, agarro al 1, no me da. Entonces agarro las dos cifras, 13. Un número multiplicado por 7 me dé 13.
o antes, sería el mismo 1. 7 por 1 es 7 y al 13 son 6 días. Entonces yo digo, del 13 de agosto al 26 de agosto hay una semana y 6 días. ¿Mm? Una semana y 6 días. Entonces, una semana, una semana más 6 días. Entonces yo vengo y lo sumo a esto que le dijo el eco, que había 5 semanas. ¿No? Sumo y digo, 5 y 1, 6. Entonces digo que la paciente hoy completo tiene 6 semanas más 6 días. Es decir, vamos a hacerlo aquí ahora. Supongo que siguen viendo. Ajá. Saco la cuenta entonces, aquí facilito, porque digo 13 días que hay dentro del mes de agosto, que son los días del 13 de agosto al 26 de agosto. Entonces, 13 días. ¿Ah? Eso, o sea, si no, si fueran varios meses, si por ejemplo tuviéramos supónganse que tuviéramos en el 10 de octubre, entonces yo tuviera que este, sacar la cuenta. Del 13 de agosto al 31 de agosto hay, creo que 18 días. Entonces sumo 18 días de agosto, más 30 días de septiembre, más 10 días de octubre. En este caso, en el 13, y una semana más 6 días. Entonces yo sumo aquí abajo. La semana de 5 semanas, que hay desde el día de entonces 6 más 6 días. Tiene que haya una diferencia entre la fecha de última regla y la fecha no debe de más. De hecho, mientras más grande es uno, es decir, que está pequeñito, quería, ajá, por cierto, yo no sé si, yo creo que no, no vieron que yo iba escribiendo en la lámina, o espero que sí, pero bueno, ahí de todas maneras está la lámina, ya va que se está compartiendo. Ujú, 13 días de agosto, 13 entre 7, 1, una semana más 6 días, entonces sumo los 5 días, los 5 semanas del eco más la semana que hay del 13 a hoy 26, y entonces me da 6 semanas más 6 días. Ok. Bueno, aquí están la historia, los datos personales. Si tienen alguna duda la pueden hacer, la pueden escribir. Ajá, los datos de la paciente. eh, Motivo de consulta. Esto es más que todo cuando es el parto. Em, Aquí entonces colocamos los datos filiatorios y aquí colocamos los exámenes que ella se hizo, la hematología, el uroanálisis, etcétera, para que no anden rodando por la historia y no se pierdan. En el resumen de ingreso, que como siempre les he dicho que lo odio, que debemos colocar de todo, ¿no? Otra vez. Por eso aquí ella misma ve, le pone igual a la hoja frontal y igual a la hoja frontal. Entonces por eso siempre digo, no sé para qué sirve
complicaciones han tenido, entonces la citología, si tiene lado, son más que beneficios. Entonces aquí entonces, en este caso, el peso de la triple cuánto de su situación, eso no dice. Y para que ya este trabajo en 10 minutos tiene que haber peso y duren 45 segundos por lo menos. ¿Cuál es el tacto y el especulo? Bueno, aquí entonces, ¿por qué no? No, en esto, la parte que llama parte donde ella va a esperar para que ya cuando ya casi vaya a parir es que la vamos a pasar como tal a sala de parto. Entonces, ustedes van a llenar esto. Fíjense que empieza aquí diciendo los primeros dolores, ¿cuándo fueron? Eso incluye hasta el día. A veces empiezan desde hace una semana y eso. Y que en qué momento hizo la dilatación completa. Entonces, fíjense que ustedes, una de las cosas que deben ver es la rotura de las membranas. Que ustedes lo pueden hacer durante el tacto con un aparatico, un dispositivo que tiene una agujita pero que es roma porque no le vayas a dar en la cabeza al niño, ni se la vayas a abrir. Se llama amniotomo. De hecho es de plástico. Aquí por lo menos usamos de plástico. Entonces con esta mano, con la mano derecha te guías y con la izquierda es que vas a manipular el amniotomo desde aquí, pero con la derecha lo vas a ayudar para que entonces se rompa las membranas y después tú metes tu dedito por el huequito que le hiciste a las membranas y lo dilatas para que salga el líquido. El líquido es casi transparente, con grumos y huele a cloro. Esa es una de las preguntas que le van a hacer a la paciente cuando, cuando ella le llegue con que no, que rompí membrana. ¿A qué olía el líquido? Si les dice que cloro, eso no hay pele, porque hay veces que es que tienen una secreción más bien abundante y creen que es que rompieron membrana. Pero entonces tanto de la dilatación y que pues abajo. La señora se está empujando aquí en la mano. Ustedes tienen que decir, muy abajo como va a ser la decisión es que cuando nosotros vemos que el chancho va a costar salir, nosotros debemos hacer un poquito de intención, que primero tienes que decir aquí, entonces hacer corte con esa decisión para poder empezar. Si no lo antes nos dice desde la vagina hasta el cuello y eso es un problema así. Entonces viene el chamito, entonces por eso es que entonces lo reciban y eso y se lo dan a la enfermera, pero entonces lo examinan aspiración a la naricita, la no o si no se debe a un legado. Perdón, eso hace todo. Eso no me suena. De verdad que no me suena.
Voy a salirme e ir pasando las láminas así, no en presentación de diapositivos, porque si no, no terminamos hoy. Uterotón no me suena. Será, o sea, debe ser que es un nombre nuevo ahorita, pero es lo que antes era pitocin, o lo que por lo menos cuando yo estudiaba era oxitocina, que es sintocinón, que todo eso es oxitocina, que la oxitocina, recuerden que es una hormona que ayuda a la dilatación que ayuda a las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas son las que a la final me van a dar la dilatación del cuello. Ajá, aquí después vienen las órdenes médicas. Ya estábamos terminando. Que ahí en las órdenes médicas, fíjense, ahí está el sintocinón. Aquí está la contracción, que es un poco ya cuando ya ha pasado, porque se va a contraer bastante el útero para que sangre. Se debe llenar, cuánto las membranas y a veces durante el parto no sé, los primeros meses del primer año de obstetricia están fiebre. Entonces no les dejan nada. Del aborto si no les voy a hablar. Porque aquí, que les había dicho. Entonces, imagínense entonces, ¿verdad? Que el chamito está aquí. Entonces, deben recordar, el conducto cervical es este que está aquí en el cuello uterino. Este conducto cervical tiene un orificio aquí, la entradita del conducto. La entradita se llama orificio cervical externo. Y la salidita aquí, para el útero, para la cavidad uterina, se llama orificio cervical interno. Entonces, cuando ustedes están haciendo el tacto, que palpan aquí, si esto está dilatado, eso no es que sea que ya como hasta 2 o 3 centímetros. Entonces siempre va a estar dilatado todo el tiempo. Entonces, ustedes ven, el bando del cuello, todo, o sea, el cuello es parte de la uterina. Entonces, ¿qué sucede cuando estás lo normal? Entonces, el tacto, tú atraes los sientes y te metes los dedos en el cuello. Pero entonces, cuando el chamito va bajando y va borrando el cuello, va haciendo que esto se una con el útero, tú metes los dedos y sientes que aquí nada más queda pedacito. O sea, ya nada más hay pedacito y enseguida sientes la cabeza del niño desde aquí del fondo de saco. Entonces tú dices, Bertal, el cuello nada más está a la mitad. Se ha borrado, entonces tú colocas en la historia, se ha borrado un 50%. ¿eh? Que eso, por eso que les decía, el borramiento y la longitud es lo mismo. No, ya está corto. Tú vas a escuchar que los tetras o el residente dice, ya el cuello está corto. Bueno, es que quiere decir que el niño ha ido descendiendo y ha ido borrando el cuello.